Les cuento, cuando yo soy de las personas muy afortunadas que desde muy chico supe cuáles iban a ser mis pasiones. Cuando tenía más o menos 10 años y vivía acá, yo sabía que quería hacer dos cosas en la vida: mago ilusionista y programador de computadoras. Y tengo la fortuna inmensa de que pude desempeñar ambas actividades con igual gusto y pasión, y todavía lo hago. Así que quiero hoy contarles un poco, con esa doble mirada, la de alguien acostumbrado a ilusionar al otro, y también con la mirada de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos con software, cómo podemos navegar las pymes esta transición nueva que hay hacia el futuro. El futuro ya no es lo que solía ser. Quizás una de las personas que mejor se atrevió a describir el futuro recientemente es este señor, Arthur Clarke. Anteriormente Julio Verne, y podríamos citar a otros, pero después de Arthur Clarke ha sido muy complejo tratar de imaginar el futuro. Así es como se veía el futuro cuando yo era chico. Así lo consumía yo en revistas de tecnología que eran de los 60, pero que todavía en los 70 y 80 me servían. Había cosas que efectivamente se cumplieron y hay cosas que no tienen nada que ver. Lo que sucedió es que cambió el mundo y se volvió cada vez más complejo y acelerado producir esa transformación. Fíjense que para gente muy experta como Paul Krugman, él anticipaba en el año 98 que el impacto de Internet no iba a ser mucho más que el de una máquina de fax. Paul Krugman fue uno de los premios Nobel de Economía que anticipó mejor muchas cosas. Quizás para mí, una de las personas que mejor describió el tiempo en el que vivimos es este señor, fallecido hace unos pocos años, Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, y que él dijo de que estamos transitando tiempos líquidos. Tiempos líquidos que podemos resumir con estas 4 siglas que las habrán visto miles de veces, las voy a repetir una vez más, que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Ambiguos, efectivamente, porque no podemos ya discernir si algo es blanco o negro, si es un cliente o un no cliente. Tengo que poder entender cómo lo voy a tratar. Inciertos, justamente también por la volatilidad. No podemos estar seguros de nada, ni siquiera de aquello que estamos viendo hoy en día, oyendo y percibiendo. No podemos estar seguros prácticamente de absolutamente nada. Y sin embargo, tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomemos acerca de un futuro cada vez más incierto. Volátiles, porque aquellas cosas que son el superhit hoy, quizás en un pestañear desaparezcan mañana y no sean tan relevantes. Hoy sabemos que ChatGPT y OpenAI están liderando el negocio, pero ¿saben cuántas veces pasó esto de que, no sé, acuérdense de Pokémon, de los Pokémones que la gente anduvo, fue una de las aplicaciones más rápidamente difundidas en el mundo y al cabo de menos de un mes había desaparecido de los bolsillos de la gente? Y complejo, ya no nos alcanza para entender el mundo modelos simples. No podemos tratar de interpretar nuestros clientes por un promedio. No podemos tratar de pensar el mundo como una recta simplemente, como una línea que va avanzando en el tiempo. Los bancos hace mucho tiempo, y quizás algunos todavía, trataban de entender a sus clientes simplemente con el promedio del saldo de la cuenta. Eso ya quedó en el Pleistoceno de la informática. Estamos viviendo no solo una época de cambios, sino que verdaderamente un auténtico cambio de época, una transición que está motivada principalmente por ciertas tecnologías que están impactando en nuestro ecosistema. Principalmente creo que en este momento la más disruptiva de todas es la inteligencia artificial, y cuando impacte por completo en nuestra sociedad, en nuestra economía, como lo está haciendo en este momento. ¿Sí? Podemos ver ahí el meteorito ya en la atmósfera. Va a transformar no solamente nuestros negocios, sino en nuestras vidas y nuestra sociedad toda. A ver si se escucha esto. No se escucha, pero no soy quien vos crees que soy, solo soy... A ver, vamos de nuevo. Vamos a probar a ver si funciona. Hola, pequeño ser, quizás mi voz te suene conocida, pero no soy quien vos crees que soy, solo soy un conjunto de ceros. Bueno, de ceros y unos, bienvenido a la inteligencia artificial.
La voz que estamos escuchando no es, obviamente, la voz de el Flaco Spinetta, sino que es una voz sintetizada. Inclusive, me atrevo a decirles, la tecnología con la que fue sintetizada ya es una tecnología vieja. Esto es un video que tiene poco más de un año de producción. Y a principios de este año, Microsoft presentó una tecnología que con solo un sample de 3 segundos podía imitar el timbre y la entonación de la voz de otro hablante. En este último periodo, estamos hablando en este último año y medio, 2, la capacidad con la que ha evolucionado la creación de sensaciones artificiales, ya no hablo solamente de imágenes, texto, sonido, ha sido absolutamente apabullante y va a ser muchísimo más de acá a aventuro menos de 3 años. Tenemos que pensar el impacto de la inteligencia artificial como si en este momento se acuerdan aquellos un poco más canosos, cómo fue cuando vino Internet a nuestras vidas. Nos conectábamos por teléfono con una ADSL, era impensable de que más de un miembro de la familia lo usara. Bueno, esa misma imagen, que nosotros la vemos poco más de 20 años después, 30 ya, es lo más parecido a lo que estamos viendo en este momento con la inteligencia artificial. Solo que la velocidad del cambio para llegar de ese Internet a este Internet que usamos hoy en día, lo vamos a ver todo comprimido a lo largo de 3 años. En un ritmo 10 veces mayor, o mucho más quizás. ¿Por qué? Porque la velocidad del cambio se está acelerando. Entonces ya no podemos confiar más en nuestros sentidos. Entonces, ¿qué es? Para empezar a navegar esto, vamos a tratar de dar una definición de qué significa la inteligencia artificial. Comento que miro el móvil porque es con lo que estoy manejando las diapos, no porque estoy haciendo trading en este momento. Alan Turing, que algunos lo conocerán por películas y series, hizo muchísimas contribuciones a la historia de la informática. De hecho, el equivalente al premio Nobel en informática se llama el premio Alan Turing. Poquísima gente lo ha recibido. Y 3 de los últimos receptores han sido los padrinos de la inteligencia artificial por el impacto que tuvieron sus invenciones. ¿Saben de qué año son? Las ideas del año 85, 86. La tecnología que está hoy empujando ChatGPT es una tecnología que apareció en un paper, o sea, apareció en un artículo escrito por los discípulos de esta gente, recién en el año 2018. Escribió en un paper. Un par de años después aparecieron los primeros modelos. Bueno, pero Alan Turing decía, podemos llamar a una computadora que es inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un ser humano. Por eso también se le llamó a esto el juego de la imitación. Una máquina que imitaba a un humano y no teníamos forma de discernirlo. Y esto era el famoso test de Turing con el cual se intentaba probar si una máquina era inteligente. Lo que sucede es que, en el término inteligencia artificial, entre esas dos palabras, hay 2 patas. Una que es la de inteligencia, que es muy difícil de definir, y la otra que es la de artificial. Y yo quiero que no nos olvidemos nunca de que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un artificio, de un engaño, de una simulación. Todavía las computadoras no son inteligentes y por un buen tiempo es probable que no lo sean en eso que podríamos tratar de definir como inteligencia. Ha habido muchos intentos a lo largo de la historia de generar estos artificios. Un ejemplo histórico que Edgar Allan Poe lo relataba era el del turco ajedrecistas, muy famoso entre el mundo de los ilusionistas, y era un jugador mecánico, un artificio, con el cual recorría Europa, el creador, ganando y jugándole torneos a las personas más importantes del mundo, porque siempre el ajedrez o la estrategia ha sido algo vinculado con la inteligencia. Lo mismo que en algún momento la memoria o la capacidad de cálculo. Pero ya sabemos que las máquinas pueden memorizar mucho mejor que nosotros y también pueden sacar cálculos con mucha mayor precisión, menos errores y también mayor velocidad que nosotros. En cambio, jugar al ajedrez parecía ser un símbolo de inteligencia, pero era un engaño. La realidad es que dentro del aparato había como un juego de magia que permitía mostrar el aparato vacío. Tuve la fortuna de ver una reproducción de una de las máquinas originales hace un par de años, y adentro había un jugador minúsculo, una persona minúscula que era quien movía las piezas. Este artificio engañaba a todas las cortes, incluido a Napoleón, el zar de Rusia, haciéndole creer que era inteligente. Por otro lado, la definición de qué es algo inteligente también es una cosa compleja.
hablamos de artificio, pero ¿qué significa la inteligencia si no es sacar cálculos y cuentas? Lo que estamos viendo acá son imágenes de principios del siglo XX de un caballo que se llamaba Clever Hans, el caballo inteligente, y que se hizo famoso recorriendo también Europa e incluso Estados Unidos porque podía sacar cálculos matemáticos con mucha precisión. Y realmente, bueno, todos los científicos quisieron saber y descubrir cuál era el truco, el engaño que había ahí, y finalmente resultó que no había ningún truco, ningún engaño. Lo que sucedía era que los propios científicos se estaban engañando a sí mismos porque hacían mal los experimentos. Esto dio origen a lo que se llama el test de doble ciego, y los invito a que lo exploren más en Wikipedia. Pero, digo, es tan difícil definir lo que era la inteligencia que estos dos señores escribieron un paper muy jóvenes, ¿sí? Walter Pitt y Warren McCulloch. Uno era un matemático muy joven de Europa del Este que emigró a Estados Unidos. El otro era lo que sería un equivalente a un neurocientífico de aquel entonces, y que para muchos, incluido Alan Turing, pensaba que sus ideas eran una completa chantada. Tampoco estaba tan equivocado, porque en esos tiempos la neurociencia no era como ahora. Era puramente especulativa, porque no había instrumental para ver qué es lo que pasaba dentro del cerebro. Pero ellos querían entender cómo funcionaba la mente, algo que la mayoría de los quienes han tenido éxito en la inteligencia artificial no perseguían más que conocernos mejor a nosotros mismos. Y dieron este modelo matemático, que es un modelo que representa la neurona, y la representa simplemente como una cuenta muy simple, sumas y productos, no hay nada mucho más complejo que esto, y eventualmente alguna función para ver si le da bolilla o no a ese resultado, pero donde todo el foco estaba en la interconexión entre las neuronas. Este modelo, que se llama como conexionista, fue uno de los dos modelos que funcionaron durante mucho tiempo como una de las alternativas para la inteligencia artificial, pero como requería mucho cálculo y mucho cómputo, no tenía grandes éxitos. En los años 60, en Dartmouth, John McCarthy, junto con otros, idearon el término de inteligencia artificial, que es hacer que una máquina se comporte de formas que llamaríamos inteligentes si un ser humano hiciera eso. Y esta definición me parece más adecuada hoy en día, porque lo que era el test de Turing ya prácticamente está sobrepasado. Los nuevos bots es muy difícil de discernir si se trata de una persona o no, quien está hablando. La producción de un texto, de una poesía, es difícil ya discernir si es obra de un humano o de una máquina sintética, y lo mismo con una foto. De hecho, es un tema de estudio hoy en día, cómo vamos a diferenciar la producción de máquinas de la de las personas. Este modelo, el de inteligencia artificial, evolucionó. Estamos hablando de una tecnología que aparece en los años 50 y hasta los años 80 hubo muchas formas de crear esta ilusión de la inteligencia artificial. Desde el procesamiento simbólico, procesando la palabra, el habla, tratando de definir cómo eran las imágenes, hasta que a mediados de los 80 aparece toda una serie de mecanismos que el foco principal está en el procesamiento numérico y en hacer, en vez de tratar de escribir reglas lógicas, entrenar la máquina a partir de datos. En vez de escribir los pasos que tiene que seguir la máquina, vamos a tratar de enseñarle, como lo haríamos con un humano o con un mamífero, y dándole ejemplos que la máquina aprenda a partir de los ejemplos. Y ahí nace el Machine Learning, que tuvo una escaso aceptación hasta que en el año 98 una compañía desconocida se propuso ordenar Internet. Esa compañía es Google, la que mencionaban hace un ratito. Y el algoritmo que utilizaba Google, en vez de seguir reglas como si un título era más grande, una palabra parecía más repetida para ordenar la lista, utilizó un algoritmo de aprendizaje automático y creó el laboratorio de Machine Learning más grande del mundo. Un poco tiempo después, gente que también trabajaba para Google, idearon otros algoritmos basados en redes neuronales de muchas capas, cada vez más profundas, conexiones de cosas que conectan a otras cosas, y son los algoritmos que hoy estamos utilizando para prácticamente todo lo que está ocurriendo en este momento en la tecnología imperante para la inteligencia artificial. Lo cual no quiere decir que en un par de años aparezca otra cosa diferente. Pero hoy en día los algoritmos que aprenden a partir de datos usando redes neuronales profundas es lo que está más en boga. Hay otro modelo que también se está utilizando hoy en día, que es el de aprendizaje reforzado. En vez de darle montones de ejemplos a la máquina de cómo hacer una tarea,
lo que hacemos es establecemos un mecanismo de recompensa, de premio-castigo, y que la máquina sola, a fuerza de probar muchas veces cómo hacer una tarea, pueda reentrenarse. Entonces tenemos dos modelos y esto lo comento porque por ahí es posible que dentro de sus empresas en algún momento tengan que hacer algún tipo de uso de inteligencia artificial fuera de lo que es los modelos normales. Y tenemos dos grandes paradigmas. Uno que es ambos basados en Machine Learning, pero uno basado en algoritmos tradicionales, como la regresión lineal, que en ambos casos se trata de hacer una predicción. ¿Cuántas ventas voy a hacer el mes que viene? Este cliente, ¿por cuánto tiempo me va a hacer feliz? ¿Este otro cliente me va a abandonar a mí y va a ir a la competencia? ¿Esta persona le puede dar, hasta cuánto crédito le puede dar a esta persona? Lo que intentan hacer es hacer predicciones acerca de preguntas significativas para nosotros. Pero recordemos que las máquinas no tienen ninguna semántica del modelo. Para ellos, todo lo que ponemos son una ecuación y representan las variables, representan un número en esa ecuación. Esa es una forma que lo que tiene de interesante es que los modelos los podemos comprender relativamente fácil los seres humanos. La otra forma de generar estos modelos entrenándolos es, como dijimos antes, a través de redes neuronales con muchísimos parámetros que se entrenan y a fuerza de, a ver si se ve en la animación, a fuerza de montones de datos que le vamos poniendo, la red que comienza configurada con un montón de al azar, con datos al azar, random, comienza a tratar de minimizar el error de sus predicciones hasta que predice con la suficiente cantidad de accuracy, de correctitud de la respuesta. Así es como se entrena una red neuronal. Y lo que cambió todo fue que el avance de la tecnología nos permitió, y el avance de Internet, nos permitió contar con grandes volúmenes de datos. Porque el problema, como ya se ha dicho muchas veces, son los datos. ¿Vieron cuando habrán escuchado una vez que los datos son el nuevo petróleo? Bueno, eso es porque la tecnología actual requiere de muchísimos datos para poder entrenar estos modelos. Hay algunos modelos más nuevos que, a diferencia de las máquinas, intentan reproducir a los seres humanos, que somos muchísimo más eficientes para aprender determinadas cosas. Nos basta 2 o 3 veces que nos quememos con la hornalla cuando somos niños para no intentarlo más. Quizá a una máquina le va a llevar muchísimo más ensayos de prueba y error. Lo mismo para distinguir una figura. Los chicos ven un par de veces un cuadrúpedo y saben distinguir rápidamente si es un gato o un perro. Pero si queremos explicar eso con reglas, nosotros no podríamos hacerlo. Somos todavía muchísimo más eficientes para ese tipo de aprendizaje que las máquinas. Y eso todavía nos deja un poquito de esperanza. Sin embargo, esto que decía recién, de tratar de diferenciar, por ejemplo, en una foto, la imagen de un gato o de un perro, y querer hacerlo con reglas, que era el intento, hasta mediados de los 90, hay concursos que se hacen para mejorar esta tecnología, y casi todos tenían una mejora de aproximadamente, podían distinguir las imágenes en un 75%. Hasta que apareció un grupo basado de los discípulos de los que ganaron el premio Turing, justamente usando esta tecnología esotérica de las redes neuronales, que nadie directamente, si alguien presentaba un artículo y decía que usaba redes neuronales en un congreso de visión por computadora, lo rechazaban. Para que se hagan una idea, no, esto no es visión por computadora, esto lo rechazamos. Hasta que hicieron una prueba y mejoraron del 75% al 85%. Y después al 90%, después al 95%. Y hoy en día la visión por computadora ya permite ver cosas mejor que los seres humanos. Ni hablar de que la percepción del mundo que pueden tener las máquinas es mucho más amplia que la nuestra. Nosotros solo escuchamos un espectro de frecuencias, yo mucho menos que ustedes porque estoy perdiendo el oído, vemos un cierto espectro de colores, yo menos que la mayoría de ustedes porque soy daltónico, pero las máquinas pueden ver el infrarrojo y el ultravioleta y pueden escuchar frecuencias altísimas y bajísimas y no inmutarse. Las máquinas tienen mayor capacidad sensorial. Es solo cuestión de tiempo para que también nos superen, no solo en la potencia de cómputo, sino en ese aprendizaje de ver cosas que no vemos nosotros. Les pongo este ejemplo, a ver si se ve, de aprendizaje reforzado. No, ya está. Vamos a saltearlo. Quería hacer tiempo para tomar agua.
Ni le pregunto cómo estamos de tiempo, porque seguro que estamos mal. Voy a tratar de acelerar lo más rápido posible. La charla está prevista para media hora, pero voy a tratar de hacerla lo más rápido posible. Y nos vamos a meter en el mundo de las conversaciones. Algo que nos hace humanos. Una pregunta que ya desde el tiempo de Aristóteles se intentaba formular es la capacidad de conversar. La capacidad de hablar y de razonar a partir del diálogo. De hecho, ya mucho antes que Aristóteles, creo que Sócrates era el más interesante que planteaba esto. Y ahora voy a volver a Sócrates. En los años 70 ya había algunos programitas de computadora muy simples. Muchos de los que estábamos en informática en principios de los 80 usamos algún tipo de este programa que se llamaba ELISA, que simulaba ser un psicólogo. Y era mediante un conjunto de reglas, te respondía y te contestaba. Esto era el antecesor de la generación de bots que nosotros vivimos. Si bien la tecnología imperante, lo que ganó espacio en el mercado, fue gracias a asistentes personales como Siri, ya hoy en día, fíjense cómo And I'm Google. And I am Alexa. And this is... esos tres productos han sido disrumpidos, sería el término, Jonathan. ¿Por qué? Porque el tipo de preguntas que le podíamos hacer, el tipo de preguntas que le podemos hacer es completamente inexacto, limitado y completo, y rápidamente nos aburrimos. Porque se trata de una inteligencia artificial específica para ayudarnos en determinadas tareas. En estos meses, quizás en junio, Apple va a presentar su nuevo modelo de inteligencia artificial basado en estos modelos grandes de lenguaje, ahora los vamos a contar, para empoderar sus teléfonos. Google ya lo tiene. Y lo más curioso es que en esta pelea por el mundo de Internet, en el cual el número uno se queda con todo, Apple y Google, que son los principales contendientes, acaban de firmar un acuerdo para que la tecnología de Google sea la que potencie, movilice la inteligencia artificial de los celulares de Apple. Apple lo que está persiguiendo es que persigue la privacidad, es parte de su propuesta de valor, es lo que le hace diferenciarse de otros. Entonces ellos quieren un modelo que lo puedan correr dentro de sus móviles y no en una supercomputadora. Y ahí aparecen otros desafíos, porque todo este verano que estamos viviendo en este momento de la inteligencia artificial está consumiendo cantidades enormes de recursos. Ahora pensemos, 2 años atrás, toda esta tecnología no existía. ChatGPT apareció en el año 2022, pero no apareció en noviembre del 2022. Parece que estuviera de toda la vida. En menos de 5 días alcanzó los 100 millones de usuarios y alcanzó el 1 millón de usuarios sostenidos que lo estaban usando continuamente. Y la compañía, fundada originalmente por Elon Musk, y cuyo objetivo perseguía generar una inteligencia artificial general, de propósitos generales, no particular como la que ya tenemos hoy, que nos permite, no sé, lavar la ropa y apretar un botón y que solo maneje la temperatura, el agua en función del color, ¿sí? Cuánto jabón le pone, eso se hace con inteligencia artificial. O la combustión de un motor del auto. Sino una inteligencia artificial general, que la pudiera yo utilizar para contestar distintos tipos de preguntas, ya sean de matemáticas, de ciencia, de historia o para producir lenguaje. Bueno, ChatGPT fue una idea brillante de poner a público masivo, a los consumidores rápidamente, una tecnología que era imperfecta y quizás se demuestre luego que puede ser potencialmente insegura. Pero lo que hizo es que puso sobre la mesa de todos los consumidores al alcance de nuestra mano una tecnología para que empecemos a imaginarnos nuevos casos de uso. Y eso es una oportunidad enorme que tenemos las empresas hoy. No voy a entrar en detalles de cómo funciona, pero es un modelo de lenguaje gigantesco. Cada modelo de lenguaje estamos hablando de que tiene miles de millones de parámetros. Imagínense que si una recta tiene 2 parámetros, la ordenada del origen y el ángulo de la recta, para poder predecir la próxima posición de un punto, estos modelos tienen miles de millones de parámetros para poder predecir cuál va a ser la siguiente palabra más adecuada en un contexto de una conversación. Y prediciendo cada palabrita conforman una oración.
que la máquina no sabe de qué está hablando. No tiene un modelo del mundo real. Estos modelos comenzaron a crecer y a escalar de una manera, ahí está el modelo anterior, y el modelo actual no alcanza la representación de la hoja. En realidad está acotado para que entre en el slide, es mucho más alto lo que sería el modelo de GPT-3 o 3.5. Los modelos 4 y 4.5 dejaron de informar cuántos parámetros tenían, cómo se entrenaban y demás, porque la compañía OpenAI se transformó en una compañía Closed AI, una compañía de inteligencia artificial cerrada. La mayoría de estos modelos hoy en día son secretos prácticamente militares. Y uno de los riesgos que hay hoy en inteligencia artificial es que se requiere tanto potencia de cómputo para poder entrenar una IA de estas generales, de propósitos generales, que ni siquiera todas las universidades de Estados Unidos juntas entre sí pueden fabricar un nuevo modelo. Es algo que ha salido de la órbita pública y el único que puede hacer esto son algunos inversores privados. De hecho, esta semana se está creando un fondo se está anunciando, creo que de 400 billones de dólares de Arabia Saudita para invertir en la creación de un nuevo modelo de inteligencia artificial y ya tienen invertido en varios. Voy a saltear esto rápido. Hoy una IA de estas es tan inteligente que puede, por ejemplo, resolver sin demasiados problemas el examen de ingreso para cualquier universidad de Estados Unidos. ¿Sí? Incluso exámenes más complejos que un examen a lo mejor de lógica o de matemática, como un examen, por ejemplo, de literatura general, literatura comparada o de biología. Incluso modelos como los recientemente presentados por OpenAI, Sora, se habla de que ya tiene una cierta representación del mundo físico. Estas máquinas, y ahora ya con esto nos vamos a ir yendo, lo que han podido hacer es tratar de reproducir la mente a través de la creación de lenguajes, de lenguas. Las máquinas no solo hablan ya son multimodales, no solamente pueden producir texto o números o una imagen, como hemos visto en los últimos años, o un video, sino cualquier cosa que sea interpretable como un lenguaje, como por ejemplo una secuencia de notas y escribir música, o la poesía, que nada tiene que ver con la literatura, porque hay otros factores que entran en juego. Esta idea de a partir de cosas al azar, de procesos al azar, generar cosas nuevas y alucinarlas, ya es una idea que exploraron los surrealistas el siglo pasado y usaban este ejemplo que era el cadáver exquisito beberá el vino nuevo, que era una hojita de papel doblada en la cual alguien hacía un dibujo, la doblaba y le daba el borde solamente del dibujo y otro intentaba completarla. Lo mismo se hacía para generar poesía y demás. Exactamente esa forma es lo que utiliza hoy el GPT y todos los modelos de inteligencia para producir lenguaje. Pero no se limitan a esto. Hoy tenemos modelos que, por ejemplo, pueden predecir, le decimos, tenemos un lote de este tamaño, haceme la mejor distribución para una casa, o haceme la mejor distribución de departamentos para hacer un desarrollo inmobiliario, y no solo eso, me genera muchos modelos, me genera distintas distribuciones en base a parámetros que yo ponga, y finalmente, una vez que elegí uno, me puede hacer el cómputo y presupuesto y el plan de la obra. Porque un plan es parte de un lenguaje, un plano es lenguaje, la danza es un lenguaje y el cine también, como estamos viendo los nuevos modelos que ya pueden hacer no solo imágenes en movimiento, sino también el plano secuencia y reproducir lo que haría un director de cine. Entonces, esto que estamos viendo no es el futuro, es el presente que está pasando hoy en día y que va a disrumpir cada uno de nuestros negocios. Nuestra obligación como empresarios es adoptar ciertas estrategias que nos permitan ser resilientes. Hay un gran hype con la inteligencia artificial. Cada vez nosotros, mi compañía Snoop Consulting, nos dedicamos a hacer soluciones de este tipo. Y producto del gran conocimiento que ha tenido esta tecnología, antes cuando hablábamos de esto nos sacaban a los tiros, en este momento está en el pico máximo de visibilidad, pero también el pico máximo de expectativa. Entonces es muy probable que alguien diga, bueno, quiero hacer esto con mínimos recursos. ¿Cuánto lleva? Y unos cuantos meses. Y puede fallar. ¿Cómo puede fallar? Entonces se produce la desilusión. Esto pasa cada vez que aparece una tecnología nueva. Pasó con Internet, pasó con cualquier tecnología nueva, con los autos eléctricos. Pero aquellos que atraviesan este espacio, que pueden ser prudentes en la forma de cómo lo incorporan y lo manejan, y comienzan a hacer experimentos y comienzan a incorporar la tecnología en sus empresas y a explotarla para su negocio, aquellos van a conseguir una ventaja competitiva y se van a transformar en empresas ya no solo resilientes que pueden resistir un cambio tecnológico, sino una empresa antifrágil.
El mejor ejemplo de antifragilidad lo encontramos, para mí, en la mitología, que es la hidra. Una persona robusta era Damocles, pero Damocles, que quería ser rey, tenía la espada de Damocles encima, pendiente de un hilo, de un cabello. Si se cortaba ese cabello, perdía todo su poder. El ave fénix era una organización, podríamos decir, robusta. Cada vez que era atacada o destruida, incluso renacida de sus cenizas, como nos pasa a muchas de las pymes. Pero la hidra, cada vez que le cortaban una cabeza, surgían 2 cabezas más. Es decir, volvía no solo era renacida, sino que era más robusta. Como pasa con algunas organizaciones, la más espantosa quizás son las organizaciones terroristas, que nos tocan acá de cerca, que cada vez que uno corta la cabeza emergen 2. Y eso hace tan difícil combatirlas. Pero esa misma estrategia de antifragilidad, y le recomiendo el libro de Nassim Taleb a todos los empresarios, nos permite a nosotros pensar y repensar nuestro modelo de negocios para aprovechar la tecnología, haciendo pequeños experimentos, pensando en el usuario, pensando en el cliente final y haciendo un modelo como los que están acá desarrollados, el de Design Thinking, el de Lean Startup, que es pruebo una hipótesis y no hago una cosa gigantesca, sino que pruebo algo de 2 o 3 meses a sabiendas que a lo mejor el producto que estoy ideando no está listo para el mercado y lo tengo que ajustar. Pero aprendo de ese proceso hasta que luego lo desarrollo como producto, lo hago crecer, ¿sí? Y luego lo mantengo en un ciclo de vida. No hay que temerlos a los errores. Con esto me despido. Sé que estamos en tiempo, les agradezco mucho y si quieren pueden preguntarnos después en el stand. Gracias.